Bueno, como bien les dije en la presentación, este primer módulo es sobre salud y ciudadanía. En esta primera parte de este módulo vamos a dedicarnos a ver y a revisar los antecedentes históricos en relación al concepto de salud, ya que el valor que cada sociedad en cada momento histórico le ha dado a la salud es fundamental, ya que nos va a permitir entender de alguna manera el concepto de salud pública y de medicina. La primera parte de los antecedentes históricos vamos a ver en relación a las creencias primitivas sobre cómo mantener la salud. En este sentido, lo que aparece como donde se protegían, digamos, para cuidar la salud era a través de los talismanes, de hechizos, de amuletos, que han existido desde los tiempos más primitivos y en muchos lugares todavía perduran, en muchas culturas el tema de los amuletos, y a ese tipo de medicinas se pueden asimilar a las medicinas preventivas y promocionales. También está el tema de la Biblia, que hay una parte que contiene una gran información sobre prácticas preventivas, tanto individuales como colectivas, y estas eran utilizadas como recomendación para los soldados que tenían que salir con sus estacas. Entonces era una forma de que ellos se sintieran protegidos. Dentro de los antecedentes tenemos también el concepto de salud de los griegos. Acá aparece Esculapio como uno de los referentes, el dios de la salud, en el 1250 a.C. Este dios de la salud, donde su culto persistió durante mucho tiempo, tuvo dos hijas. Una fue Panacea, conocida como la diosa de la curación, e Igea, higiene, como quien dio origen, digamos, a la palabra higiene, que significaba el arte de estar sano. En este sentido, Panacea, la diosa de la curación y de las medicinas y de los procedimientos terapéuticos. La situación ideal, en realidad, era restablecer el equilibrio entre lo que significaba Panacea e Igea. También dentro de los referentes de la cultura griega aparece Platón, quien decía que era mejor estar sano y tener poco dinero que ser rico, ya que se consideraba la riqueza, a la salud, como una forma de riqueza. Hipócrates, la vida sana como fuente de riqueza. Esto confirma de alguna manera lo que también venía sosteniendo Platón. Pitágoras, que recomendaba una vida pura, y muchos de sus seguidores fueron como de una orden religiosa que recomendaba una vida sana, una vida pura como fuente de riqueza. Luego, Epicuro, que todo lo que da goce a la vida es saludable. Entonces, los griegos en realidad fueron elitistas en las recomendaciones para la vida saludable, porque en realidad eran solo para los aristócratas griegos. Bueno, dentro de los antecedentes también históricos aparece el tema de la salud dentro del Imperio Romano. Los romanos en este sentido tuvieron una visión mucho más realista de salud que la que venían teniendo los griegos, menos contemplativa que la de los griegos, pero se conservaron principios higiénicos de los griegos y de los egipcios. Ahí aparece Plutarco, digamos, quien exaltaba al trabajo como una fuente de salud. Es decir, el trabajo me hace saludable, el trabajo me da salud. También aparece Plutarco con esta frase de mente sana en cuerpo sano. Ustedes habrán oído nombrar mens sana in corpore sano. Galeno
que fue uno de los más famosos médicos romanos, hablaba de la libertad de pasión e independencia económica. Es decir, acá aparece también el tema de no solo de la riqueza que venían sosteniendo los griegos, sino de la independencia económica. En 1941, Henry Sigeris, un gran salubrista, reafirma un poco esta posición diciendo que no es posible llegar o tener una vida saludable sin independencia completa. Cuando habla de esa independencia se está refiriendo a la independencia económica. Pero acá también es de destacar la gran contribución que hace el Imperio Romano al tema de la salud. Y sobre todo tuvo que ver con el sistema sanitario, tuvo que ver con las conducciones de agua, que en esto, bueno, se destacó a diferencia de, digamos, de los griegos. Tenía que ver con las construcciones, las casas romanas fueron construidas con cañerías y desagües, con baños públicos, cosa que en general no existía. Se considera como un gran aporte esto que plantean, sobre todo para la promoción de la salud, lo que acerca el Imperio Romano a lo que va a tender a ser una comunidad que sea saludable y donde empiece a incorporar, en este sentido sobre todo, el tema del agua, como vamos a empezar a ver el tema de condiciones de vida, infraestructura, tienen que ver, para bien o para mal, inciden o afectan en la salud. También otra contribución de los romanos tuvo que ver con políticas públicas en salud, en relación con, por eso hablábamos del sistema sanitario, de hospitales y clínicas dentro del sector público. Acá entramos en la parte del cristianismo y de los árabes. Durante el cristianismo se cuestionó todo lo que tenía que ver con el cuidado del cuerpo, a diferencia de lo que venían planteando los griegos. Y se exaltó mucho más el espíritu como un elemento principal de la salud. La higiene pagana no puede preservar la salud y no son necesarias ni las dietas ni los ejercicios, sino, por ejemplo, los bautismos, porque tendían más al tema espiritual, como una forma, a través de los bautismos, de llegar al alma. Así como en la Edad Media hubo espacio para la higiene colectiva, el baño jugó un papel importante. Era necesario en la conmemoración de la resurrección y en los monasterios existían baños. Pero quienes hicieron en esta etapa un aporte importante fue el mundo árabe. Acá el mundo árabe hace una gran contribución para la medicina y entre ellos surgen algunos destacados como Maimónides, que plantea que es importante la relación entre la salud física y mental. Veníamos viendo que por un lado se exaltaba al cuerpo, por otro lado se exaltaba al espíritu. Bueno, y acá Maimónides plantea la necesidad de el equilibrio entre lo mental y lo físico. Pero en este periodo, siglo XIV estamos hablando, aparece la peste negra. Y con la peste negra aparece el concepto de cuarentena, 40 días, no como de aislamiento, de protección, no como hacemos ahora que le llamamos cuarentena a los 14 días, como única medida válida de protección de la salud comunitaria. Esto me parece importante destacarlo frente al contexto en el que estamos actualmente, donde en el siglo XIV ya aparecía el tema del aislamiento como una forma de protección a la salud de la comunidad. Acá estamos en el Renacimiento y vamos a ver qué pasaba en Europa y en América en el siglo XV y en el XVI. Estos dos siglos,
XV y XVI, el Renacimiento, no se caracterizaron por grandes avances en relación a la salud. Por supuesto que sí, el Renacimiento fue una época muy importante en lo cultural y en lo artístico. Pero a pesar de todo eso, no destacarse tanto en el tema de la salud, aparece Fracastoro. Era un epidemiólogo que en este sentido fue importante porque tenía mucho interés en investigar y estudiar todas aquellas enfermedades epidémicas y los mecanismos de transmisión que se daban. Eso fue sobre todo en Europa. En el caso de América, la conquista de América se da una transformación del mundo conocido por los europeos. Y acá se da un gran choque y cruce de conocimientos y prácticas entre las diferentes culturas. Y una de las grandes que tuvo repercusiones para la salud. Acá no solo se intercambiaron enfermedades, sino medidas de prevención y promoción. Pero no es suficiente la información que se cuenta, que se tiene al respecto. Parece que algunas culturas indígenas estaban más adelantadas que los españoles en la concepción de la salud y la enfermedad. Y es importante destacar que uno de los aspectos más negativos en la historia de la salud pública y de la promoción de la salud después de la conquista de América es el gusto que despertó el tabaco y el aumento enorme en su consumo. Problema que hasta el día de hoy seguimos teniendo, más allá, y sigue siendo uno de los grandes factores de riesgo en la salud, más allá de todas las leyes y normativas, en el caso de Argentina y de Mendoza, que han venido saliendo en relación a los ambientes libres de humo, en relación a la industria tabacalera, en relación a los sponsoreos que la industria tabacalera, sobre todo, hace en el ámbito del deporte. Bueno, todos estos marcos regulatorios donde se ha ido avanzando, digamos, y ha disminuido el consumo de tabaco y el respeto por los ambientes libres de humo, pero hasta el día de hoy, a pesar de todos estos avances normativos, sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes que tenemos en la Argentina, en Mendoza y en el... Bueno, continuamos con el siglo XVII y XVIII. Durante el siglo XVII aparecen importantes avances para la medicina, no así tanto para la salud pública, como es, por ejemplo, el descubrimiento del microscopio, la noción de los seres vivos, las bases para el tema de la bacteriología y la microbiología que dominaron durante mucho tiempo, digamos, los enfoques de la medicina. En el siglo XVIII se incorpora esta noción de la importancia de la salud pública a la salud mental, como para el individuo y para la sociedad también. Pero acá aparecen como dos corrientes, una que sostiene que la salud debe estar a cargo del Estado. Esto es importante porque por primera vez aparece la noción de Estado, y otra que sostiene que el concepto Estado es un concepto absolutamente abstracto y que es el hombre el único que puede modificar para bien o para mal su salud. Es decir, que depende absolutamente de sus hábitos, de sus conductas, de lo que él haga o deje de hacer para que esto suceda para bien o para mal, y no del concepto. Pasamos al siglo XIX, la medicina social. Por primera vez se le incorpora al concepto de medicina lo social. Este siglo es de una gran riqueza en adelantos científicos, tanto para la medicina clínica como en microbiología, patología, fisiología y medicina preventiva. Uno de los nombres
conocidos de esta época es Pasteur, uno de los que aparece y que tiene que ver con la medicina preventiva. Acá lo otro que surge es la época, este siglo, de la Revolución Industrial de Inglaterra, que pone en evidencia de alguna manera las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad. Acá Federico Engels, si bien no era un médico, es uno de los que se encarga de describir todas las enfermedades que tienen que ver con el trabajo. En esto están las enfermedades infecciosas, la tuberculosis, los efectos de los ambientes tóxicos, el alcoholismo, los accidentes, que son de alguna manera el principio de enfermedades y de muertes prematuras de los trabajadores en Inglaterra. También en este sentido, él hace también un estudio de la distribución de cuántos médicos hay en relación a habitantes y hace también un análisis que es muy interesante, donde cruza, digamos, lo epidemiológico sobre mortalidad y clase social, es decir, que es un estudio que interviene en lo epidemiológico, la antropología, la sociología, para ver cómo impacta en estos trabajadores sus condiciones de vida y de trabajo y afecta en su salud. En esta época aparece Virchow, que es un patólogo alemán que se destaca, sobre todo va a tener que ver mucho con los prerequisitos para ser saludable de la gente oprimida, plantea en esa época, también es la época donde se plantea la separación iglesia-estado, es decir, que los impuestos se trasladaran de los pobres a los ricos. Fíjense, estamos hablando del siglo XIX y hoy es uno de los debates que tenemos en la actualidad. De alguna manera se plantea, y Virchow plantea en palabras que hoy usaríamos, el empoderamiento de esos grupos excluidos. Y se dedica y se anima a declarar abiertamente cuáles son las causas o los determinantes de las enfermedades y las epidemias en las condiciones de las vidas inadecuadas de la gente pobre. Bueno, acá estamos en el siglo XIX, acá es el siglo de la medicina social. Por primera vez aparece el concepto de lo social. Esto es para que estemos atentos y lo tengamos en cuenta. Este es un siglo que tiene una gran riqueza en los adelantos científicos para la medicina clínica, para la microbiología, para la patología, para la fisiología, para la medicina preventiva. Y aparecen varios nombres ilustres. Entre ellos, uno de los más conocidos es Pasteur. En este siglo, además, lo otro que aparece es la Revolución Industrial en Inglaterra, donde quedan evidenciadas las terribles condiciones de vida y de trabajo de la sociedad, y a causa de estas condiciones de vida y de trabajo, cómo la gente enferma y muere. Quien se dedica a investigar y a señalar esto, si bien no era médico, es Federico Engels, donde describe sobre todo las enfermedades infecciosas, las ocupacionales, dentro de las infecciosas la tuberculosis, los efectos de trabajar en ambientes tóxicos, el alcoholismo, los accidentes, es decir, que terminan siendo causas de enfermedades y muertes muy prematuras de los trabajadores en Inglaterra. También Engels hace un estudio interesante donde cruza lo epidemiológico, lo antropológico y lo sociológico, analiza cuántos médicos hay en relación a habitantes, y esto de alguna manera, con esta investigación que él hace, de alguna manera se empieza a hablar de la importancia que tienen las condiciones de vida y de trabajo, condiciones que van a estar interviniendo u operando en una vida saludable o no.
En este siglo también está Virchow, que es un patólogo alemán, que él se encarga de estudiar o de ver cuáles eran las causas que producían las enfermedades, las epidemias, que se encontraban también, él plantea, en las condiciones de vida inadecuadas de la gente pobre. Frente a eso, él hace plantea la separación de la Iglesia-Estado. Fíjense, siglo XIX, separación del Iglesia-Estado, debate que actualmente estamos teniendo, y que los impuestos se trasladaran de los pobres a los ricos, que se mejoraran las vías de acceso de la población, que se crearan asociaciones, cooperativas, es decir, en palabras de hoy, que se empoderaran a esos grupos excluidos. Y le da también Virchow la gran importancia abiertamente lo define, a las causas o determinantes de las enfermedades y epidemias que se van encontrando acá. Este médico, Virchow, que era un patólogo, político, antropólogo, sanitarista, se volvió en un movimiento de reforma de la medicina, criticando duramente la práctica médica inhumana, basada en el amor por el dinero. Entonces, hay toda una reformulación de este movimiento. Este movimiento fracasa y tuvo que retirarse de la política y volverse a la academia. Pero ahí también aparece Sigeris, un gran salubrista del 1941, que empieza a hablar de cuestiones trascendentales en relación a la salud, que las vamos a ir retomando cuando lleguemos al tema de la promoción de la salud. Bueno, y llegamos al siglo XX, la promoción de la salud. Acá los antecedentes y lo que aparece es Henry Sigeris. Este es gran salubrista de 1941 que define a 4 funciones esenciales de la medicina. Define una, la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, restauración del enfermo y rehabilitación. Estas son las 4 funciones esenciales. Él además plantea que es necesario para la población que haya mejores condiciones de trabajo, que haya espacios de recreación, de descanso, que haya instituciones de salud y que sean accesibles ese personal médico o ese recurso humano accesible a la población. Que haya centros de salud que se dediquen a la investigación, centros de capacitación. Y algo en lo que fue precursor Sigeris es que habla de las escuelas saludables, ya que dice que la escuela es una de las instituciones más importantes de la salud pública. Esto a mí me interesa que ustedes lo retengan, porque cuando nosotros nos adentremos en el tema de la promoción de la salud, van a ver que la escuela es uno de los escenarios propicios, favorables para la promoción de la salud. Es decir, pero él ya es uno de los primeros que lo plantea como el escenario ideal. Entonces, en este sentido, es importante cómo él avanza sobre esto. Y aquí estaríamos concluyendo de alguna manera rápidamente con lo que han sido los antecedentes históricos para llegar al día de hoy, donde vamos a ir acercándonos a otro concepto de salud. Pero hemos ido recorriendo con estos antecedentes históricos la importancia que se le daba a los amuletos, a los talismanes, a los hechizos, a la información que daba la Biblia, a la importancia que había del cuerpo frente al espíritu, a la importancia que se daba al espíritu, a lo espiritual, al bautismo frente a lo mental,
Después llegamos a buscar equilibrios entre la mente y el cuerpo, la relación de la mente y el cuerpo sano, que depende de la independencia económica, que ser rico es tener salud y no dinero, es decir, todo esto por lo que vamos pasando, y después por los grandes aportes que sobre todo hace la cultura árabe en el sistema sanitario, donde también ya se empieza a plantear ahí con el tema del agua, las condiciones de vida, las construcciones, cómo esto incide, para bien o para mal, en la salud, hasta llegar al tema del Virchow como patólogo alemán, con sus descubrimientos en relación a la epidemia. Virchow además es uno de los que estudia la epidemia de la tifus en ese momento, y empieza a hablar de causas o de determinantes a las enfermedades, hasta que llegamos a el siglo XX, donde aparecen las funciones básicas de la medicina, según Sigeris, que de alguna manera dan la base para la promoción de la salud.